New York. La ciudad que nunca duerme. Luces cegadoras, pantallas de neón, taxis amarillos moviéndose como peces dorados entre ríos de concreto, el bullicio constante de miles de pasos, idiomas y sueños entrecruzados. Aquí todo parece estar pasando al mismo tiempo. Para millones de personas, esta ciudad es un símbolo, un destino, un ideal. Es el escenario de películas, series, canciones y fantasías. ¿Quién no ha soñado alguna vez con caminar por la Quinta Avenida, ver el atardecer desde el puente de Brooklyn o perderse entre los rascacielos que rozan el cielo como si quisieran dejar huella en el universo? Pero, ¿qué tan real es esa imagen? Porque hay algo que no se dice, algo que no entra en el encuadre perfecto de Instagram, algo que no se escucha entre las risas de turistas en Times Square. Y ese algo es la sombra de una ciudad que es muchas ciudades al mismo tiempo, una para el que tiene todo y otra para el que no tiene nada. La postal perfecta de Nueva York es, en muchos casos, una ilusión, un montaje cuidadosamente editado donde el brillo de lo visible sirve para esconder lo incómodo, lo desigual, lo que duele. Hoy queremos hablar de eso. Cuando se piensa en Nueva York se suele pensar en Manhattan, pero Nueva York es más que Manhattan. Es también el Bronx, Queens, Brooklyn, Staten Island. Es Harlem. Es el metro a las 3 de la mañana. Es la fila para el albergue. Es el trabajador que se despierta a las 5 para limpiar oficinas que nunca podrá pagar. Nueva York es un lugar donde conviven el exceso y la precariedad a escasos metros de distancia, donde puedes ver una tienda de alta costura junto a un hombre durmiendo en la acera. Un brunch de $40 frente a una mujer buscando latas en la basura. Según el Department of Social Services, solo en 2024 había más de 80,000 personas sin hogar en la ciudad, una cifra que ha ido en aumento tras la pandemia y la inflación. Pero la desigualdad no se limita a quienes viven en la calle. Hablemos de la renta. Alquilar un apartamento en Manhattan cuesta en promedio más de $5,500 al mes. Y no estamos hablando de un penthouse. Estamos hablando de un apartamento de una sola habitación. Incluso en barrios más alejados como el Bronx, donde tradicionalmente vivían familias trabajadoras, los precios se han disparado. Esto tiene un nombre: gentrificación, una palabra elegante para describir un proceso violento. Lo que comienza con una nueva cafetería o un estudio de yoga termina con el desplazamiento de comunidades enteras. Vecinos que vivieron décadas en un barrio son empujados fuera por la subida del alquiler, por desarrollos inmobiliarios que priorizan la inversión antes que la vida humana. En barrios como Bushwick, Williamsburg o Harlem, este fenómeno ha sido devastador. Donde antes había cultura barrial, ahora hay negocios boutique. Donde había familias, hay turistas en Airbnb. La ciudad se vende, se redecora, se reinventa, ¿pero para quién? La desigualdad en Nueva York no es solo económica, también es espacial. Se ve en el acceso a parques, a transporte, a escuelas de calidad. Se ve en el número de supermercados frente al número de licorerías. En la calidad del aire, en la tasa de asma infantil, en la esperanza de vida. Sí, incluso eso cambia según el barrio. Según el NYC Health Department, la diferencia de esperanza de vida entre un barrio rico de Manhattan y uno pobre del Bronx puede ser de hasta 10 años. 10 años en la misma ciudad. ¿Cómo se explica eso? Parte de la respuesta está en cómo se distribuye el dinero. El presupuesto de la ciudad prioriza ciertas zonas, ciertos perfiles, ciertas actividades. Hay vigilancia constante en algunos barrios y abandono sistemático en otros. Hay subsidios para empresas y desalojos masivos para personas. Y sin embargo, a los ojos del mundo, Nueva York sigue siendo la joya, el sueño, el modelo. Pero si miras más de cerca, verás las grietas. Verás que detrás de cada vitrina hay una historia que no se cuenta.
verás que el brillo muchas veces solo sirve para no ver el polvo acumulado detrás. Nueva York es, al mismo tiempo, promesa y trampa. Es esa ciudad que te dice, ven, aquí puedes lograrlo todo, y luego te cobra por respirar. Y sin embargo, millones siguen viniendo, a buscar oportunidades, a escapar, a reinventarse. Algunos lo logran, otros quedan atrapados en un sistema que no está diseñado para todos. Este video no es para destruir la imagen de Nueva York, es para completarla, para recordarnos que ninguna ciudad, por brillante que parezca, es ajena a la desigualdad, al abandono o al dolor, y que tal vez mirar con más atención lo que no se ve es el primer paso para cambiar algo. Y ahora que ya estamos aquí, dime, ¿desde qué país nos estás viendo en esta ocasión? Déjalo en los comentarios, y no te vayas porque lo que viene te va a interesar. Nadie imagina que en una ciudad como Nueva York, una de las más ricas y emblemáticas del planeta, haya gente durmiendo en estaciones de metro, debajo de los puentes, o en portales de edificios donde se venden departamentos por millones. Pero esa es la realidad, una que muchos prefieren no ver. La crisis de personas sin hogar en Nueva York no es nueva, pero en los últimos años ha alcanzado niveles alarmantes. Según el Coalition for the Homeless, en 2024, más de 80,000 personas dormían cada noche en los albergues municipales. Eso sin contar a los miles que viven completamente en la calle, sin ningún tipo de protección oficial. Son cifras que superan incluso los niveles de la Gran Depresión en los años 30. Pero ¿cómo llegamos a esto? La respuesta no es simple. Hay muchas causas, pero una de las principales es el costo de la vivienda. Nueva York es una de las ciudades más caras del mundo para vivir. Según datos del portal Zillow, el alquiler promedio de un apartamento de una habitación en la ciudad es de más de $4,000 mensuales. Ahora bien, el salario mínimo en Nueva York es de $16 por hora. Si una persona trabaja a tiempo completo, unas 40 horas por semana, ganaría alrededor de $2,500 al mes, antes de impuestos. Las cuentas no dan. Por eso, miles de trabajadores que limpian, cocinan, cuidan niños o entregan comida en bicicleta no pueden permitirse vivir en la ciudad que sostienen. Muchos terminan durmiendo en sus autos, en sótanos compartidos o, finalmente, en la calle. A esto se suma otro fenómeno más silencioso, pero igual de destructivo: los desalojos. Después de la pandemia, se levantaron las moratorias que impedían desalojar a quienes no podían pagar la renta. En cuanto eso ocurrió, miles de familias fueron expulsadas de sus hogares. Solo en el año 2023, más de 50,000 desalojos fueron aprobados por las Cortes de Vivienda de la ciudad. Muchas de esas personas nunca lograron recuperarse. Algunas terminaron en refugios, otras en la calle. Y no estamos hablando únicamente de hombres adultos. En los albergues de Nueva York, 1 de cada 3 personas sin hogar es un niño. Familias enteras sin techo, mujeres solteras con hijos, personas mayores, gente que trabaja, pero que no puede pagar una vivienda. Este es el rostro oculto de la ciudad, el que no aparece en los comerciales ni en las redes sociales. Hay quienes dicen que la falta de vivienda es un problema individual. Esa gente no quiere trabajar. Ellos eligieron vivir así. Pero las cifras dicen otra cosa. Según la misma Coalition for the Homeless, el 70% de las personas en los refugios tienen algún tipo de empleo o historial laboral. El problema no es la falta de voluntad. El problema es un sistema que prioriza las ganancias inmobiliarias por encima del derecho básico a un techo. Además, la crisis se agrava por la falta de inversión pública. Durante los últimos años, el gobierno de la ciudad ha recortado fondos para programas de vivienda asequible y asistencia social. Mientras tanto, se han aprobado incentivos fiscales para desarrolladores inmobiliarios que construyen edificios de lujo vacíos, inaccesibles para la mayoría. Lo más duro es que, muchas veces, el sistema parece castigar a quienes más necesitan ayuda. Los refugios municipales
que deberían ser un alivio, a menudo están saturados, deteriorados e inseguros. Hay personas que prefieren dormir en la calle antes que entrar a uno. ¿Cómo puede ser eso posible en una ciudad con tanto dinero en circulación? Y si eres latino, la situación puede ser aún más difícil. Muchos migrantes recién llegados a la ciudad terminan atrapados en esta red de precariedad. Vienen buscando oportunidades, pero se encuentran con barreras de idioma, discriminación y empleos mal pagados. A eso se le suma la falta de redes familiares o comunitarias. En 2023, con el aumento de llegadas de solicitantes de asilo, la ciudad habilitó albergues temporales en hoteles, gimnasios y hasta carpas. Pero eso solo fue un parche. El problema de fondo sigue sin resolverse. Lo más impactante es que esta crisis no ocurre en la periferia. Ocurre a pocas cuadras de Wall Street, a la vuelta de Central Park. Debajo del glamour se esconde una crisis humanitaria cotidiana, sostenida por la indiferencia institucional. Porque lo más difícil no es no tener casa, es no tener a quien le importe, es volverse invisible. Y quizás ahí está el verdadero problema, que hay personas que han sido borradas del imaginario colectivo, como si dejaran de existir porque incomodan, pero no se han ido, siguen ahí, con frío, con hambre, con miedo. Y mientras el sistema mira hacia otro lado, ellos siguen resistiendo. ¿Quién debería tener derecho a vivir en una ciudad? ¿Solo quienes pueden pagar precios inflados? ¿O todos los que la sostienen con su trabajo, su historia, su presencia? La crisis de vivienda en Nueva York no es un problema aislado, es un espejo, y lo que refleja dice mucho de lo que somos, como sociedad. ¿Pasamos a la siguiente parte? Vamos a hablar de una herida aún más profunda: la infancia y juventud atrapadas en este sistema. ¿Te ha tocado ver esto en tu país también? Hay una parte de la ciudad que no vota, no paga impuestos y no escribe quejas, pero siente todo. Son los niños y adolescentes. Y en Nueva York, miles de ellos están creciendo en un entorno que no perdona errores y donde las oportunidades no están distribuidas de forma justa. Hablar de infancia en riesgo no es solo hablar de pobreza, es hablar de un entorno que condiciona desde el principio, donde el lugar donde naces define en gran medida lo lejos que puedes llegar. Y en Nueva York, esa diferencia puede comenzar desde el primer día de escuela. En barrios como el Upper East Side, los niños asisten a escuelas privadas donde las cuotas superan los $50,000 anuales, salones con menos de 15 estudiantes, almuerzos orgánicos, viajes internacionales, profesores con maestrías, tutores personalizados, programas de desarrollo emocional y artístico. A solo unos kilómetros de distancia, en el Bronx o en Brownsville, las escuelas públicas luchan por mantener los techos en buen estado. Los salones están saturados. Hay falta de psicólogos escolares, materiales didácticos e incluso calefacción en invierno. Muchas veces los estudiantes comparten libros o simplemente no tienen. Según el Departamento de Educación de Nueva York, más del 70% de los estudiantes en escuelas públicas provienen de familias de bajos recursos, y eso tiene consecuencias directas: mayor deserción, menor rendimiento académico, más dificultades para acceder a la universidad, pero no es solo una cuestión de dinero, es también de entorno. Cuando un joven crece rodeado de violencia, inseguridad o estrés constante, su cerebro se desarrolla de forma diferente. No porque sea menos capaz, sino porque vive en modo supervivencia. Y cuando estás concentrado en sobrevivir, es difícil imaginar un futuro. Un estudio reciente de la Child Mind Institute reveló que los niños de bajos recursos en NEC tienen el doble de probabilidades de desarrollar trastornos de ansiedad y depresión, en comparación con los de familias acomodadas. Pero acceder a terapia no es fácil. Las listas de espera para atención psicológica gratuita
superan los 6 meses. Y mientras tanto, muchos simplemente se pierden en el ruido de la ciudad. La adolescencia, en este contexto, se vuelve un terreno minado, especialmente para los jóvenes latinos y afroamericanos. Las estadísticas muestran que un adolescente afroamericano en Nueva York tiene 5 veces más probabilidades de ser detenido por la policía que un blanco, incluso si cometen la misma infracción. Este fenómeno no es nuevo. Se llama racial profiling y ha sido denunciado por múltiples organizaciones de derechos civiles. Las consecuencias no son solo legales, son psicológicas. Un joven que es constantemente vigilado, sospechado o señalado empieza a asumir ese rol, y eso alimenta un ciclo de criminalización que, muchas veces, termina en el sistema penitenciario. De hecho, 1 de cada 3 jóvenes encarcelados en el estado de Nueva York proviene de la ciudad de Nueva York, y muchos de ellos pasaron antes por hogares rotos, escuelas fallidas o refugios. Es decir, no llegaron ahí solos. El sistema los empujó, y sin embargo, en medio de todo eso, hay algo que se mantiene: la esperanza, la fuerza de los jóvenes que, a pesar de todo, quieren cambiar su historia. Los que usan el arte como escape, el deporte como refugio, la lectura como escudo. En Harlem, en el Bronx, en Queens, hay colectivos de jóvenes que hacen poesía urbana, cine comunitario, huertas escolares. Proyectos que no solo enseñan habilidades, sino que reconstruyen vínculos. Porque muchas veces lo que un joven necesita no es una solución mágica. Es alguien que crea en él, una comunidad que lo sostenga, un entorno donde pueda equivocarse, sin ser castigado de por vida. Pero la pregunta sigue ahí, incómoda. ¿Es justo que un niño tenga que vencer al sistema para simplemente tener una infancia digna? ¿Es normal que los sueños dependan del código postal? Nueva York tiene todos los recursos para ofrecer una niñez segura y estimulante, pero ha elegido priorizar otras cosas: seguridad policial, desarrollo inmobiliario, turismo de lujo. Y mientras tanto, miles de menores siguen creciendo entre el ruido de sirenas, los cortes de luz y el miedo al desalojo. No es solo una tragedia individual, es una deuda colectiva. Y si no miramos de frente esta realidad, estamos condenados a repetirla. En la próxima parte hablaremos del otro extremo de esta cadena: los adultos que trabajan sin parar para mantener esta ciudad funcionando, pero que apenas pueden sobrevivir. Hablaremos del trabajo precario, de los migrantes invisibles y de la economía sumergida que mantiene en pie a Nueva York. ¿Te ha pasado sentir que das todo en tu trabajo y aún así no es suficiente? Entonces lo que viene te va a tocar. En Nueva York hay personas que trabajan 12 horas al día. Limpian oficinas cuando nadie las ve. Entregan comida bajo la lluvia. Cuidan niños ajenos mientras los suyos crecen al otro lado del continente. Y a pesar de todo ese esfuerzo, apenas sobreviven. Son los trabajadores invisibles de esta ciudad, los que sostienen su ritmo, su limpieza, su eficiencia. Y sin embargo, para muchos de ellos, vivir dignamente en Nueva York es casi imposible. Empecemos con un dato simple. Más del 35% de la fuerza laboral de Nueva York trabaja en sectores considerados low wage o de bajos salarios. Estamos hablando de limpieza, restaurantes, construcción, delivery, servicio doméstico, mantenimiento, seguridad privada, tiendas. Muchos de estos trabajadores son migrantes y muchos de ellos latinos. Los latinos representan más del 29% de la población trabajadora de Nueva York, según la American Community Survey. Sin embargo, están sobrerepresentados en los trabajos más duros y peor pagados, no porque no tengan talento, sino porque el sistema los encasilla. Porque llegar sin papeles o sin redes sociales sólidas limita el acceso a empleos estables, a beneficios, a seguridad laboral. Un ejemplo claro: los repartidores en bicicleta, los delivery boys, que vemos en todas partes. Trabajan para apps como Uber Eats,
DoorDash o Grubhub, pero no tienen seguro médico, ni salario mínimo garantizado, ni derecho a vacaciones. En teoría, son trabajadores independientes. En la práctica, son parte de una economía que exprime sin ofrecer protección. Otro sector igual de crítico: las trabajadoras domésticas. Miles de mujeres, en su mayoría latinas, cuidan a niños, cocinan, limpian casas. Muchas trabajan sin contrato, sin horas claras, sin derecho a reclamar si son explotadas. Y cuando se enferman o son despedidas de forma arbitraria, no hay sindicato, no hay protección, no hay respaldo. El problema no es solo la falta de dinero, es la constante sensación de que todo pende de un hilo: una enfermedad, un accidente, un retraso en el alquiler, y todo se derrumba. Este tipo de precariedad genera un estrés crónico que no se ve, pero que se siente en el cuerpo. Problemas de salud, trastornos del sueño, ansiedad, y lo peor es que se normaliza. Y luego está la desigualdad más perversa, la del tiempo. Mientras algunos pueden permitirse ir al gimnasio, tomar clases de yoga o hacer home office, otros pasan 3 horas diarias en transporte público para llegar a su segundo empleo. Viven en los márgenes físicos y simbólicos de la ciudad, lejos del centro, lejos del poder, lejos de los derechos. La ironía es que sin estos trabajadores, Nueva York no funcionaría. Ellos limpian los restaurantes donde cenan los ejecutivos. Ellas cuidan a los hijos de quienes manejan las finanzas del mundo. Ellos arreglan los edificios donde viven los influencers. Y aún así, muchos no pueden permitirse vivir dentro de los 5 boroughs. Uno podría pensar que en una ciudad tan rica, el trabajo debería ser una vía hacia el bienestar. Pero no lo es para todos. El modelo económico actual está basado en la rotación constante de mano de obra barata. Personas reemplazables, invisibles, funcionales. Y si se desgastan, hay más. Durante la pandemia, fueron llamados essential workers, trabajadores esenciales. Pero en cuanto pasó la emergencia, volvieron a ser ignorados. ¿Dónde están los derechos laborales en este panorama? Sí, existen leyes, pero muchas veces no se aplican. O los trabajadores tienen miedo de denunciarlas por temor a perder el empleo o ser deportados. Y mientras tanto, el costo de la vida sigue subiendo. El alquiler, el transporte, la comida. En Nueva York, el salario mínimo no alcanza para cubrir una vida básica. Una persona tendría que ganar más de $45 por hora para permitirse un apartamento de una sola habitación sin compartir, según National Low Income Housing Coalition. ¿Y cuántos ganan eso? Muy pocos. Este no es solo un problema económico, es una forma moderna de esclavitud, una donde no hay cadenas, pero sí deudas, estrés, dependencia y miedo. Y lo más duro es que muchos de estos trabajadores no se quejan. Siguen, día tras día, porque no tienen otra opción, porque tienen familias que alimentar, porque huyeron de algo peor, porque aún creen, de alguna forma, en el sueño americano, y eso también es admirable y doloroso. En la siguiente sección vamos a hablar de algo que ha marcado profundamente a estas comunidades: la relación con la policía, el control, la vigilancia, los prejuicios, porque en Nueva York la seguridad no se distribuye igual para todos, y a veces la línea entre proteger y oprimir es muy delgada. En Nueva York hay zonas donde la policía solo se ve cuando llega tarde, y otras donde parece estar en cada esquina, vigilando, observando, preguntando. El problema no es solo la presencia policial, es a quién se vigila. ¿Y por qué? Durante décadas la ciudad ha vivido bajo un modelo de seguridad que muchos llaman tolerancia cero, un enfoque que prioriza la vigilancia intensiva, las detenciones por sospecha y una fuerte presencia en las calles. Pero, ¿a qué costo? Entre el año 2002 y el 2013, la policía de Nueva York llevó a cabo más de 5 millones de paradas callejeras bajo el programa conocido como Stop and Frisk. ¿El resultado? Más del 85% de las personas detenidas eran afroamericanos o latinos,
y en la mayoría de los casos no habían cometido ningún delito. Esa política fue duramente criticada y, eventualmente, declarada inconstitucional por una corte federal, pero sus efectos no desaparecieron. Muchos jóvenes, incluso menores de edad, crecieron siendo tratados como sospechosos simplemente por existir en el barrio equivocado. El problema va más allá de las estadísticas. Tiene que ver con cómo una sociedad decide a quién proteger y a quién controlar. En Nueva York, el color de piel, el acento, la ropa o el barrio pueden ser suficientes para ser detenido, interrogado o esposado. Y eso genera algo muy peligroso: desconfianza estructural. Cuando la policía se convierte en símbolo de amenaza, en lugar de protección, se rompe el tejido social. La gente deja de denunciar delitos por miedo a ser ellos los investigados. Los jóvenes aprenden a evitar ciertas calles, ciertos gestos, ciertas mochilas, porque saben que pueden ser perfilados. Este fenómeno, conocido como racial profiling, no es exclusivo de Estados Unidos, pero en Nueva York tiene un historial profundo, con raíces en la segregación, en la criminalización de la pobreza y en el miedo al otro. Y cuando alguien termina en el sistema penal, salir de ahí no es fácil. Nueva York tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas entre las ciudades desarrolladas. En el complejo penitenciario de Rikers Island, uno de los más famosos y polémicos del país, se han documentado casos de abuso, negligencia médica, aislamiento prolongado y muertes sin explicación clara. Muchos de los internos no han sido condenados aún. Están ahí esperando juicio simplemente porque no pueden pagar una fianza. Y sí, la mayoría son negros o latinos. Es decir, ser pobre y no blanco aumenta significativamente las probabilidades de terminar tras las rejas, incluso sin haber sido declarado culpable. Esto no es justicia. Es control social disfrazado de seguridad. La paradoja es evidente. En los barrios ricos, la policía es aliada, presencia amable. En los barrios populares, es fuerza de choque, sospecha constante, y eso tiene consecuencias en la vida diaria. En la forma de caminar, de hablar, de mirar. Muchos jóvenes crecen con una idea clara: la policía no está para ayudarlos, está para observarlos o para contenerlos. Pero, ¿qué pasa cuando alguien comete un error? En los barrios privilegiados, un joven que comete una falta puede acceder a abogados, terapia, programas de reinserción. En los barrios pobres, ese mismo error puede costar años de cárcel, antecedentes penales, exclusión permanente. Así se perpetúa un sistema que castiga más duramente a quienes ya estaban en desventaja, y que luego se sorprende cuando esos mismos jóvenes se sienten fuera del sistema. También hay una carga emocional profunda que no suele discutirse: el miedo silencioso. Madres que no duermen hasta que sus hijos llegan sanos a casa. Padres que enseñan a sus hijos qué decir si los para la policía. Jóvenes que evitan levantar la voz, incluso cuando tienen razón, para no parecer problemáticos. ¿Y qué pasa con los migrantes? El miedo a ser detenido se multiplica, porque a una multa o una acusación se puede sumar la deportación. Muchas comunidades latinas viven con ese temor constante, el miedo a que un malentendido se convierta en una tragedia. Ahora, esto no es una condena a todos los policías. Muchos hacen su trabajo con honestidad, arriesgan su vida y buscan proteger, pero el problema es estructural. Tiene que ver con las políticas, los incentivos, la formación y con una cultura que asocia pobreza con peligro. Una cultura que enseña a algunos a desconfiar y a otros a no preocuparse nunca. ¿Cómo sería una ciudad donde la seguridad no dependa de la vigilancia sino de la justicia? Una ciudad donde la presencia policial no genere miedo, sino confianza. Donde los errores no se paguen con la vida entera. Nueva York podría ser esa ciudad, pero para eso tendría que dejar de mirar a ciertos ciudadanos como amenazas y empezar a tratarlos como personas. En la siguiente sección
hablaremos de algo que rara vez se asocia con el brillo de Nueva York: la salud mental, el aislamiento y el lado más silencioso de la desesperación. Historias de adicciones, suicidios, abandono emocional, en la ciudad donde todo parece posible. ¿Te has sentido alguna vez solo, incluso rodeado de gente? Entonces lo que viene te va a tocar muy de cerca. Hay algo en Nueva York que no se ve en los rascacielos ni en las luces de Times Square. No se vende en Broadway ni aparece en los folletos turísticos, pero está ahí, latiendo en silencio. Es la soledad, el vacío emocional, la tristeza que muchos cargan en una ciudad que nunca para, pero que muchas veces no escucha. En Nueva York se puede estar rodeado de millones de personas y sentirse completamente solo. Y eso no es solo una frase, es una realidad. Según datos del NYC Department of Health, 1 de cada 5 adultos en la ciudad sufre algún tipo de trastorno de salud mental. Ansiedad, depresión, trastorno bipolar, estrés postraumático. Y, en muchos casos, estas condiciones no son tratadas, no por falta de ganas, sino por falta de acceso. Los servicios de salud mental en Nueva York son costosos y están desbordados. Una sola sesión con un psicólogo puede costar entre $150 y $300. Las listas de espera en clínicas públicas o programas comunitarios superan los 3 o 4 meses. Y mientras tanto, la gente sigue trabajando, criando hijos, sobreviviendo, como puede. El problema se agrava entre los sectores más vulnerables: personas sin hogar, migrantes, adultos mayores, jóvenes en situación de riesgo. Para muchos, pedir ayuda no es una opción, sea por miedo, por falta de papeles, por barreras idiomáticas o simplemente porque nadie los enseñó a pedirla. En este vacío de atención, las drogas encuentran terreno fértil, y no hablamos de estigmatizar al consumidor, sino de entender lo que hay detrás del consumo. La ciudad enfrenta una crisis silenciosa de fentanilo, una droga sintética 50 veces más potente que la heroína. En 2023, se registraron más de 3.000 muertes por sobredosis en Nueva York, la mayoría vinculadas al fentanilo. Eso significa que cada día, en promedio, 8 personas mueren por sobredosis en esta ciudad. Y muchas de esas muertes ocurren en el anonimato, en estaciones de metro, en baños públicos, en pasillos de edificios abandonados, sin prensa, sin escándalo, sin funeral. En vecindarios como East Harlem, partes del Bronx o Bushwick, el consumo de drogas ha dejado marcas visibles. Personas dormidas en la calle a plena luz del día. Cuerpos delgados, perdidos. Miradas vacías que no esperan nada. Y detrás de cada caso hay una historia, una ruptura, un abandono, un trauma sin tratar. Muchas veces se culpa al individuo. Ellos eligieron eso, pero en la mayoría de los casos no es una elección, es una fuga, una forma de apagar lo que duele cuando nadie más lo hace. Los problemas de salud mental no afectan solo a quienes ya estaban mal. En Nueva York incluso, quienes parecen tenerlo todo, pueden caer. Ejecutivos que no soportan la presión. Estudiantes universitarios que colapsan. Madres solas. Hombres mayores. Trabajadores esenciales. Nadie está completamente a salvo. La ciudad exige mucho. Velocidad. Productividad. Éxito. Pero no enseña a frenar. A llorar. A pedir ayuda. A decir no puedo más. Y así, poco a poco, muchos terminan aislados emocionalmente, viviendo con gente, pero sin vínculos, sobreconectados, pero sin intimidad real. ¿Y qué pasa con los latinos? En nuestras culturas, hablar de salud mental sigue siendo tabú. Muchos crecimos con frases como «eso se te pasa», «échale ganas», «no estés exagerando». Pero la salud mental no es debilidad, es salud. Punto. Y negarla no hace que desaparezca, solo la hace más peligrosa.
Los latinos en Nueva York enfrentan una doble barrera, la económica y la cultural, y eso tiene consecuencias. Según el NYC Health Atlas, los hispanos tienen menos acceso a servicios de salud mental que otros grupos, pero tasas más altas de depresión no tratada, y eso se traduce en más ausentismo, más conflictos familiares, más riesgo de adicción o suicidio. Y no es solo un problema individual, es social, porque cuando no cuidamos la salud emocional de las personas, empezamos a vivir en una ciudad donde todos están al límite, donde nadie escucha, donde las tragedias se normalizan. Pero no todo está perdido. Existen organizaciones comunitarias que están haciendo un trabajo valiente. Grupos que ofrecen terapia gratuita en español, iglesias que dan apoyo emocional, voluntarios que visitan a personas solas, proyectos artísticos que ayudan a sanar desde lo colectivo, porque no hay salud sin comunidad, y no hay comunidad sin empatía. ¿Y tú? ¿Te has sentido así alguna vez sin saber cómo seguir, sin alguien con quien hablar? Muchos lo han vivido, muchos lo están viviendo ahora. Tal vez este sea el momento de romper el silencio. En la última parte de este recorrido, vamos a mirar hacia adelante, no para cerrar con optimismo vacío, sino con realismo esperanzado. Veremos ejemplos de lucha, de solidaridad, de reconstrucción, porque incluso en medio del abandono, hay quienes resisten. Y eso también es Nueva York. Después de recorrer la cara oculta de Nueva York, sus heridas, sus contradicciones, sus silencios, queda una pregunta inevitable. ¿Y ahora qué? Porque no basta con ver, no basta con indignarse, no basta con decir qué triste. Hace falta preguntarse, ¿qué hacemos con lo que sabemos? Y aunque parezca difícil imaginarlo, en medio de tanta desigualdad, tanto abandono y tanto dolor, también hay luz, luz que no viene de los rascacielos, sino de abajo, de la gente. De esas redes invisibles que sostienen vidas todos los días, sin hacer ruido. En el Bronx, por ejemplo, existe una cooperativa de mujeres inmigrantes que se organizó para limpiar casas con condiciones dignas. Ellas mismas deciden los horarios, los precios, los términos. No tienen jefes, tienen comunidad. En Queens, un grupo de jóvenes latinos creó una plataforma de ayuda mutua durante la pandemia. Repartían comida, ofrecían clases virtuales a niños sin internet, acompañaban a adultos mayores por teléfono, sin apoyo del gobierno, solo con voluntad. En Harlem, colectivos artísticos transforman muros abandonados en murales que cuentan historias. Historias de resistencia, de identidad, de memoria. Pintan lo que otros intentan borrar. Y en estaciones de metro, en parques, en esquinas donde muchos solo ven problemas, hay voluntarios entregando comida caliente, ropa, kits de higiene, abrazos sin juicio. Nadie los filma, nadie los premia. Pero ahí están, porque la verdadera transformación no siempre llega desde arriba. Muchas veces empieza con una pequeña acción, una conversación, una decisión, una mano tendida. Eso no significa romantizar la pobreza ni endulzar el sufrimiento. La injusticia sigue ahí, las cifras siguen doliendo, pero también hay vida, hay dignidad. Y eso importa. Importa porque nos recuerda que, incluso cuando el sistema falla, las personas pueden no fallarse entre sí. ¿Y tú? ¿Qué haces con lo que viste hoy? Tal vez no puedas cambiar Nueva York, tal vez no puedas cambiar tu ciudad, pero puedes cambiar cómo miras, cómo juzgas, cómo actúas, y eso ya es mucho. Porque el primer paso para cambiar algo es dejar de ignorarlo. No podemos seguir midiendo el valor de una ciudad solo por sus torres, sus negocios o su brillo. El verdadero valor de una ciudad está en cómo trata a sus más vulnerables, a sus niños, a sus trabajadores, a sus ancianos, a sus enfermos, a los que no tienen voz. Nueva York, como muchas otras ciudades del mundo, está llena de contrastes, lujo y abandono, belleza y dolor, esperanza y desesperanza, pero lo que elijas,
define quién eres. Y lo que elijas hacer con lo que ves, define en qué mundo quieres vivir. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este contenido te hizo pensar, si te tocó, si te hizo mirar distinto, compártelo. Tal vez alguien más lo necesite y cuéntanos, ¿hay algo parecido ocurriendo en tu ciudad? ¿Has sido testigo de desigualdades que nadie parece querer ver? Nos leemos en los comentarios. Y hasta la próxima entrega de Voces del Mundo.